último paso para trabajar con ordinal numérico corresponde al análisis de dispersión, el cual se divide en dispersión por distancia y dispersión por simetría. Recordando que la parte de dispersión por distancia implica, numéricamente hablando, lograr identificar la diferencia entre los dos valores extremos, que es el dato mínimo y el dato máximo, trabajándolo como el valor del rango. Por su parte, el rango intercuartílico trata de identificar esta diferencia o esta distancia numérica entre los datos cuartiles para poder identificar si los valores son muy diferentes, implica evidentemente mayor distancia y por lo tanto cierto grado de dispersión. En el caso del rango, hacemos únicamente una resta específica con los valores extremos. En este caso, para no obtener un valor negativo, utilizamos los datos reales. Pueden ser los obtenidos por Excel o los localizados de forma manual. Estaríamos haciendo nuestra resta de dato máximo menos nuestro dato mínimo para saber si efectivamente hay una distancia importante entre estos dos valores. Obtenemos el resultado de rango como valor número 5. En el caso de nuestro rango intercuartílico, lo único que tenemos que trabajar es poder hacer una resta entre los valores reales del propio cuartil superior menos el cuartil inferior. Un error de identificación de celda. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, en realidad, lo único que estamos haciendo con estos procedimientos es dejar marcado, como lo hemos estado realizando en los anteriores. Primero, debemos de tener presente cuál es la fórmula que estamos resolviendo para el caso que estamos trabajando ahorita. En el caso del rango intercuartílico, ¿cuál es o dónde está la equivalencia para el cuartil número 3? Corresponde a la celda L6 y esto obviamente porque estábamos tomando nuestro valor de 9, que es el dato real para el propio cuartil superior. En el caso de nuestro cuartil inferior, tenemos la identificación de L4 que corresponde al valor real de 8 y efectivamente tiene que ver con el cuartil inferior. Aquí lo tenemos. Entonces es importante que se marquen dentro de las celdas primero la fórmula a ser sustituida y después únicamente podamos trabajar con la información pensando en qué celda localizó los datos solicitados. Tenemos ahí entonces que para el rango obtenemos un dato de 5 y como rango intercuartílico estamos teniendo una equivalencia únicamente de 1. ¿Cómo hacemos la revisión para saber si existe o no una distancia específica o muy amplia, pensando en hablar de datos dispersos o datos concentrados? Tenemos siempre límites, que aquí trabajamos con los límites entre 0 y dato máximo. Vamos a tener esa referencia para que esté visualmente. Vamos a tenerlo aquí. Vamos a marcar los límites de interpretación específicamente para la dispersión por distancia, los cuales, como comentaba, tienen esta extensión en donde vamos a tener, para hablar de grado de concentración, seguimos teniendo el dato 0 como nuestro punto máximo de comparación de los resultados obtenidos, ya sea para rango o para rango intercuartílico, pero para poder visualizar si tenemos información que se está considerando como datos dispersos, tenemos que tomar nuestro dato máximo y obviamente este punto de referencia va a ser distinto en cada uno de los trabajos de análisis. En nuestro ejemplo, nuestro valor de dato máximo corresponde al 10 y por lo tanto tenemos que revisar si hay información o resultados de rango y de rango intercuartílico, los cuales estén dentro de
el 0, vamos a considerar obviamente si están cercanos al valor 0 o están lejanos a este. Para poder explicar esta tendencia, obviamente necesitamos un punto específico de referencia que nosotros lo vamos a construir o vamos a decidir cuál es ese punto de referencia. Bueno, tiene que ser el punto medio entre el 0 y el dato máximo, que en este caso específico sería el valor 5. Así que tenemos que hacer un comparativo entre estos dos valores. El primero, que sería nuestro valor de rango, se localiza exactamente en la parte del centro, es decir, no tenemos un comportamiento marcado con respecto a la dispersión o a la concentración específica. Recordemos que el lado izquierdo representa nuestro grado de concentración de datos. Y en el caso de los valores que están del lado derecho, es decir, del 5 hacia el dato máximo, que es nuestro dato 10, tendríamos una tendencia a hablar de dispersión o de respuestas diversas. Con nuestra información obtenida, lo que nosotros vamos a localizar es que tenemos aquí un valor de 1, que es el dato de rango intercuartílico con presencia de concentración importante o alta. ¿Cómo lo hacemos aquí en Excel? Tenemos que trabajar de nuevo con una condicional y en todo caso vamos a proporcionar si vamos a realizar una prueba lógica, es decir, una revisión. ¿Cuál va a ser la condicional? Lo primero que tenemos que saber es qué pasa con este primer resultado. El resultado de 5, que es la revisión que vamos a hacer, estamos en esta fila y corresponde obviamente al resultado obtenido de nuestro propio rango. Entonces, primero tenemos que revisar este número se encuentra en cuál de estos dos espacios. Obviamente ahorita visualmente lo podemos determinar, pero si queremos dejar un formato preestablecido en Excel, podemos trabajarlo planteando esta lógica de comparación. Decíamos hace un momento que el punto de referencia para poder saber si estoy en un grado de concentración o grado de dispersión es el valor número 5 y por lo tanto lo que queremos determinar es si de este número hacia abajo o si tengo información de este número hacia arriba para hablar de alguno de estos dos comportamientos. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra prueba de revisión? Vamos a poner si el valor de rango es menor a 5, que es nuestro dato comparativo, que aquí volvemos a la lógica de entender que este número va a ser diferente, no siempre va a ser el valor 5, tiene que ser, ese número debe de corresponder a la mitad que exista entre el dato mínimo, que es 0, el dato que demuestra grado total de concentración, y nuestro dato máximo que expresa el valor más alto en cuanto a dispersión que podemos obtener. Tenemos entonces ya nuestra revisión lógica, agregamos una coma, sin olvidar que en Excel debemos de mantener la revisión constante de la versión que tengamos para saber si debemos de escribir coma o punto y coma para evitar errores del propio programa. En este caso yo tengo que utilizar coma para cambiar y ahora decir si efectivamente mi resultado es más bajo a 5, ¿qué es lo que estaría pasando? Nosotros sabemos que si el resultado está del 5 para abajo, vamos a tener grado de concentración. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es escribir esta idea después de la prueba lógica. Vamos a agregarlo entre comillas para que Excel reconozca que nosotros tenemos una idea, es una parte de texto y no queremos una operación numérica o un resultado numérico. Entonces lo agregamos como valor si verdadero, es decir, si efectivamente esto ocurre, ¿cuál va a ser mi resultado en la celda? Bueno, estamos poniendo
que nos va a dar un grado de concentración. Coma o punto y coma según nuestra propia versión. Y ahora vamos a poner qué pasa si ese resultado no es correcto. Bueno, si el resultado no está por debajo del 5, bueno, entonces el posible comportamiento es que esté sobre 5. Ahí lo tenemos. Y por lo tanto pondríamos grado de dispersión. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y nos va a marcar un grado de dispersión. ¿Por qué? Porque la tendencia específica de la revisión era a que fuera bajo, por debajo del 5. Este número no está por debajo del 5. Es exactamente igual. Entonces, la lógica de Excel la está tomando como si va a contabilizar del 5 hacia arriba y por eso nos da un resultado de dispersión. Vamos a utilizar esta misma operación para hacer la operación de la parte de abajo. Sabemos que si replicamos, lo que va a hacer el programa es entender que estás copiando la fórmula de la parte de arriba de la celda anterior y lo único que estás haciendo es bajar la referencia. En vez de tomar el valor del rango, ahora toma el valor del rango intercuartílico. Entonces nos está diciendo lo mismo que habíamos comentado hace un momento. El rango intercuartílico demuestra un grado de concentración y nuestro rango habla en sí de un valor intermedio, es decir, no hay una presencia particular a hablar de dispersión o de concentración si vemos los datos en totalidad. Enseguida, la parte de dispersión por simetría involucra calcular promedios de valores. Nuestro rango medio se trabaja precisamente con el cálculo de un promedio, pero es de los datos extremos. Es decir, vamos a tomar nuestro dato mínimo, vamos a sumarlo con el dato máximo y estos dos valores los vamos a dividir entre 2. Este procedimiento básicamente es precisamente promediar los valores reales obtenidos. Pueden dejar en la parte del paso 8 de dispersión una anotación que las fórmulas deben de ser sustituidas con los valores reales de los datos extremos. Dejamos aquí la información para que no se olvide que en realidad estas operaciones tienen siempre que tomar ya sea la información que tenemos aquí, que en realidad es exactamente la misma, obtenida a través del programa. Entonces, decíamos que la dispersión por simetría involucra un comparativo y este comparativo tiene que ser entre los dos cálculos de promedio. El primero, que es el rango medio, en donde utilizamos los datos extremos, y el punto medio, en donde hacemos también un promedio, pero ahora de las equivalencias de los cuartiles. Trabajamos cuartil inferior más cuartil superior y esto entre 2. Sustitución inicial. Al igual que lo hemos estado haciendo constantemente, vamos a ir marcando la operación para saber realmente qué es lo que tenemos que sustituir en la celda. Comenzamos con un igual, exactamente así lo escribimos, ahí está el primer elemento. Enseguida se abre un paréntesis, entonces estoy abriendo también un paréntesis. ¿Qué es lo que seguiría en la sustitución? Me marca que tengo que trabajar con mi dato mínimo, es este valor de aquí. ¿Cuál es el dato mínimo? De nuevo, pensando en los datos o los valores reales. Por lo tanto, voy a tomar del dato mínimo específicamente el valor de 5. Y en Excel, como lo hemos estado haciendo, en realidad voy a escribir la celda que contiene esa información.
que puede ser L3 más L7, que corresponde al dato máximo. Estamos sumando los valores y los vamos a dividir entre 2 para promediar. Nos da un promedio de 7.5 y vamos a hacer lo mismo con las equivalencias de los cuartiles. Tenemos el cuartil superior en L6 y, bueno, tiene que ser más bien, primero cuartil inferior más cuartil superior para respetar la secuencia de la fórmula y por lo tanto estamos sumando L4 más L6, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2. Volviendo a la lógica de Excel, siempre necesitamos marcar entre paréntesis la primera operación para que reconozca la jerarquía de seguimiento entre estas dos. Tenemos ahí también un promedio que en este caso sería de 8.5. ¿Qué es lo que hacemos con estas fórmulas? Tenemos que trabajar con nuestras reglas de interpretación, las cuales marcan o tratan de localizar si tenemos una dispersión equitativa o una simetría entre los valores obtenidos por debajo del promedio o los valores obtenidos sobre el promedio, lo cual denominamos como datos bajos y datos altos. Las reglas de interpretación recuperan el valor de la mediana y nosotros lo hemos preestablecido como si rango medio es igual a punto medio y este a su vez es igual que la mediana, vamos a estar trabajando con una explicación de simetría. Simetría entre datos bajos y datos altos. Por el contrario, si nosotros tenemos esta misma información, pero ahora localizamos que nuestro rango medio es más bajo que el punto medio y a su vez el punto medio es más bajo que la mediana, vamos a tener una presencia de sesgo o dispersión en nuestros datos bajos. Obviamente el comportamiento contrario, si nosotros encontramos un comportamiento de valores más altos, es decir, si el rango medio es mayor que el punto medio y el punto medio a su vez más grande que la mediana, entonces vamos a tener una presencia de sesgo o dispersión a datos altos. Ahí está. Tenemos nuestras reglas preestablecidas y lo único que vamos a hacer es comparar nuestros valores para saber si alguna de estas tres reglas se están cumpliendo. ¿Cómo lo podemos hacer aquí en Excel? De este lado estuvimos trabajando con una condicional que era sí, pero trabajábamos únicamente con una prueba a revisar. Aquí tenemos dos situaciones específicas. Estamos tratando de resolver o de poder explicar. Hay un comportamiento entre el rango medio y el punto medio. Esta es la primera comparación. Quiero saber si estos dos números son iguales o no. ¿Qué otra cosa necesito revisar? Tenemos la posibilidad también de que el punto medio sea igual a la mediana o que sea más bajo. Entonces, en Excel optamos por trabajar, una de las posibilidades sería que nosotros tengamos aquí una regla, de nuevo, una revisión. No en todas las versiones de Excel podemos trabajar. Existe la idea del sí conjunto o podemos trabajar en general con la prueba de revisión del sí, una prueba lógica, en donde vamos a agregar y, ¿qué quiere decir? Quiero saber si se aplican
las dos condiciones al mismo tiempo. Por eso trabajamos con el agregado de y. En otro caso, obviamente, podríamos estar considerando en su conjunto, si no quisiéramos que se cumplan las dos reglas a la vez, si tuviéramos una presencia de opción en donde digamos, bueno, solamente quiero de las dos revisiones que se cumpla uno, en vez de tener la letra I, obviamente tendría que ser la opción de o. Pasa la primera situación o la segunda. En este caso necesito que las dos sean continuas, por lo tanto necesito que el rango medio sea igual al punto medio o que más bien y que el punto medio sea a su vez igual que la mediana. O sea, tiene que ser una secuencia exactamente de la misma lógica. ¿Qué vamos a revisar entonces aquí? Vamos a revisar si es que ocurriera alguna de estas dos opciones, aunque no todos los datos pueden trabajarse exactamente como los tenemos aquí. No siempre se van a cumplir estas reglas, que de hecho si nosotros lo revisamos manualmente, nos daríamos cuenta precisamente de que no se está cumpliendo. Nosotros tendríamos que considerar nuestro rango medio, esta información que tenemos aquí, cuál es realmente el comportamiento de información que tenemos. Nuestro rango medio fue igual a 7.5. Tenemos aquí 7.5. El punto medio es 8.5 y nuestra mediana es igual a 8. Tendríamos entonces que resolver cuál es realmente nuestra secuencia de comparación. Aquí hay una presencia en donde el rango medio es más bajo que nuestro punto medio. Y el punto medio a su vez en realidad es más grande que la mediana. Entonces no se cumple netamente ninguna de las opciones que tenemos preestablecidas como reglas. ¿Qué es lo que tendríamos que explicar estadísticamente hablando sobre estos valores más allá del propio procedimiento en Excel? Bueno, que la presencia de dispersión está dentro de los dos lados, que no hay una similitud de comportamiento. Esta revisión, recordemos que tiene que ser sobre la información que está aquí, lo que está trabajado como nuestros datos extremos y a partir de la mediana hay una dispersión sí más marcada en datos bajos, es de la mediana hacia el dato mínimo y a partir de la mediana hacia el dato máximo. Si bien hay una diversidad de respuestas, no es tan amplia. Estos valores de cualquier manera nos están demostrando que hay diversidad de respuestas. ¿En dónde está quizá la mayor similitud? Los valores más parecidos los encontramos en este fragmento del cuartil 1 hasta nuestro cuartil superior, en donde tenemos respuestas similares entre el 8 y el 9, es decir, son las más cercanas. Obviamente se mantienen exactamente igual en los valores de 8, 25% de las personas que están entre el cuartil 1 y la mediana son los que tienen respuestas más parecidas. Entonces, no hay una tendencia muy particular en estos datos. Hay diversidad de respuestas dentro de toda la información y por lo tanto el sesgo no se puede explicar únicamente en los dos extremos. Esta sería la parte que cierra el análisis de ordinal numérico. El paso 8, que se divide entre dispersión por distancia y dispersión por simetría.